En esta hora quiero invitarles a que podamos abrir las Escrituras y podamos reflexionar en la palabra del Señor. Este es un año en que nos hemos desafiado a tener un énfasis especial. Lo hemos hecho años anteriores, pero este año es un año de celebración. Cumplimos 100 años. Y pensando en esto, es que la palabra nos insta, nos desafía a ser discípulos y a hacer discípulos. Y en este día quiero compartirles una porción bíblica que la verdad que es bien conocida, pero yo quiero tratar de llamar su atención en unos versículos bien especiales que a veces, por la magnitud de lo que significa el personaje que está alrededor de este relato que vamos a ver en el día de hoy, nos perdemos un poquitito porque vamos a concentrarnos entonces en este discípulo, un discípulo bien especial. Y quiero que vaya ahí al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 9. ¿Por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿De quién estamos hablando? De Saulo de Tarso, justamente, pero entre medio, desde el versículo 10 al 19, encontramos un personaje fascinante. Yo la verdad que en esta semana me he deleitado buscando, estudiando a este maravilloso discípulo, porque dice el versículo 10, en la primera parte dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Y qué significa ser discípulo? ¿Por qué hace esta mención especial y parte este episodio del relato indicando que es un discípulo llamado Ananías? Para mí, discípulo es alguien que responde con fe y obediencia al llamamiento misericordioso de Jesús. Y vamos a encontrar en estos versículos a este hombre que con fe y obediencia atendió el llamamiento de Jesús. Ser un discípulo es un proceso de por vida que cuando nos encontramos con Jesús y miramos a Jesús, entonces nos encontramos con este maravilloso versículo de Marcos 8:34, que por lo menos para mí, de todos los evangelios, es el que más me gusta y que dice que si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su egoísta manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Tal vez para mis alumnos de lo que fue la clase de discipulado, esto lo escucharon porque yo en muchas oportunidades lo reiteraba. Para mí un discípulo es aquel que abandona su manera egoísta de vivir, toma su cruz y sigue al maestro. Y luego continúa en el verso 10, allí en su parte B, diciendo, a quien el Señor en visión dijo, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Heme aquí. Otra palabra que quiero detenerme un minuto a compartir con ustedes. En las Escrituras encontramos a varios personajes que responden de esta manera. Heme aquí, Señor. Por ejemplo, en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. También encontramos a Samuel, a este Samuel que su madre lo deja en el templo como una promesa hecha a Dios. Y estando Samuel allí en su alcoba, escucha una voz y él dice, heme aquí. Jehová lo llama y él dice, heme aquí, pero él no distinguía y él pensaba que era el sacerdote Elí quien lo llamaba. Hasta que él se da cuenta y le dice, mira Samuel, cuando escuches la voz, tienes que decir, heme aquí,
habla que tu siervo oye. Y aquí no tan solo es el heme aquí, sino que se le adiciona habla porque tu siervo oye. Y también encontramos a Isaías en el capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Aquí se adiciona, entonces, envíame a mí. Encontramos tres, por tanto aquí solamente les muestro tres heme aquí. Uno que responde ante ese encuentro con la zarza y dice, heme aquí. Un segundo que al comprender que él le estaba llamando, al aprender a distinguir esa voz de Dios, dice, heme aquí, habla porque tu siervo oye. Y un tercero, heme aquí, pero que se le adiciona un espíritu de servicio. Envíame a mí. Heme aquí, entonces, como una acción, como un completo abandono de toda la voluntad, de dejar mi voluntad y someterme a esa voluntad que me está llamando. Pero no me refiero solo a un corazón que se somete porque tal vez no tiene otra alternativa, sino que realmente a un corazón que encuentra dicha en el cumplimiento de esa voluntad. Estoy a tu disposición, heme aquí, presente, aquí estoy. Y aquí entonces traigo a colación también un versículo que para mí es uno de mis favoritos también. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Qué distinto es cuando encontramos deleite, cuando encontramos alegría, cuando encontramos gozo en hacer la voluntad de Dios, en comprender, así como Elí, que el que nos está llamando es Samuel, que el que le está llamando es Dios, y por tanto pone su atención y le dice, habla porque estoy oyendo. O de Isaías, que con un corazón dispuesto dice, envíame a mí. Volvamos entonces al capítulo 9 de Hechos, en el versículo 11 y 12, y continúa así, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios primero le muestra a Saulo en visión que va a llegar un hombre llamado Ananías, que va a ir en su auxilio, y luego va a ir Ananías y le va a decir que tiene que visitar a este varón llamado Saulo. ¿Cómo conocía Jesús el corazón de Ananías? ¿Cómo sabía entonces que le muestra primeramente la visión a Saulo como algo que está, como algo concreto, como algo que va a suceder? Y luego le dice a Ananías qué es lo que va a hacer. Qué maravilloso es ver entonces, y aquí encontramos un ingrediente, una situación que es interesante de observar. Esta relación íntima que tenía Jesús con Ananías, profunda, porque Jesús sabía que al dar este llamado a Ananías, él iba a decir, heme aquí, y no tan solo se iba a quedar allí, sino que iba a obedecer. Ananías había comprendido, por lo menos yo lo veo así, que él debía dejar su egoísta manera de vivir y debía atender la voz de su maestro. Me fascina descubrir a este discípulo, aun cuando sabemos que hacia dónde iba no era
a donde cualquier persona. Porque dice en el capítulo 9 al inicio, nos relata, nos da pistas de quién era Saulo de Tarso. Entonces dice en el versículo 13 y 14, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Este capítulo señala al inicio, en sus primeros versículos, que Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallara en el camino, fuese hombre o fuese mujer. Este era el hombre ante el cual Ananías se iba a presentar. Y tal vez con un corazón medio ingenuo en este diálogo que nos relata la Escritura que se produce entre Ananías y Jesús, como que Ananías quisiese poner al tanto de quién es este hombre a Jesús. Y pensando en esta versión que yo les leía, que Saulo respirando aún amenazas y homicidios contra los discípulos. Estamos viviendo tiempos tremendamente difíciles. En las noticias cada día vemos cómo la violencia, cómo situaciones tan perversas se están levantando en contra de este mundo. Yo recuerdo en el año 2019, cuando por mi trabajo tuve la posibilidad de participar y de ser parte de un proyecto carcelario. Visité 3 cárceles de Chile, en Valparaíso, en Concepción y aquí en Santiago. Nunca había entrado a un lugar así. Era una experiencia nueva, pero también que me causaba cierto temor, cierta ansiedad, porque no sabía cómo era el proceso para entrar a la cárcel. Con el pasar de los días, tuve la oportunidad de entrevistar a varias personas privadas de libertad y darme cuenta la realidad y las situaciones que se viven dentro de la cárcel. Situaciones tremendamente desgarradoras. Sé que es un tema difícil, sé que es un tema que cuesta hablar, sobre todo cuando en las noticias vemos tantas situaciones de violencia. Pero para mí, esa experiencia de haber pasado por la cárcel y haber estado allí con hombres que fueron también creados a imagen de Dios, y darme cuenta la dura realidad que experimenta este mundo. Le di gracias al Señor por haberme mostrado esa situación, porque necesitamos abrir nuestros ojos a la realidad en la cual vivimos. Es cierto, y damos gracias al Señor porque podemos tener una comunidad de fe, pero el mundo es distinto. Y por eso que al pensar en este Ananías frente al hombre al cual Dios le estaba pidiendo que visitara, un hombre que era cruel, que era perverso, porque muy por encima de lo que él creía que estaba haciendo lo correcto, dice que él respiraba amenazas y muerte. Y esto trae a mi memoria las palabras de Jesús allí en Lucas, en el capítulo 6. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolvérselo, ¿qué mérito tienen?
Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Y aquí viene una tremenda exclamación. Amen a sus enemigos. Háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa en el cielo será grande y se estarán comportando como verdaderos hijos del Altísimo. Pues Él, y damos gracias a Dios, porque dice que Él es bondadoso con los desagradecidos y los perversos. Dios nos ama a todos por igual y no hace distinción de personas. Deben ser compasivos, así como su Dios, como mi Dios, como nuestro Dios es compasivo contigo y conmigo. ¿Qué estamos haciendo de distinto entonces? ¿Cuáles son aquellas cuestiones que cobran relevancia cuando miramos a nuestro prójimo? Aquí está Ananías, hablando con Jesús, que él le dice que debe presentarse ante este hombre, a quien él sabe que fue un perseguidor de cristianos. El capítulo 9, en el verso 15 y 16, luego de haber escuchado a Jesús, yo me imagino esta escena de una manera tan cómplice, allí hablando dos amigos, y le dice, ve, porque yo he elegido a este hombre. Instrumento escogido me es este, para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce. Y ante el pueblo de Israel, yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Qué interesante. Este pasaje muestra una de las cualidades extraordinarias que yo veo de mi Dios. Dios expresa palabras proféticas sobre este hombre. Él dice que él hablará de mí, Dios. Hablará de mí, Saulo, ante reyes y gente que no me conoce. Palabras proféticas que solamente pueden venir del corazón de un Dios que ama, de un Dios que perdona, de un Dios que hace nuevas todas las cosas. Y esto es porque nuestro Dios no se queda con nuestro pasado. Gracias, gracias Señor, porque Él no se queda con nuestro pasado y con nuestro presente, sino que Él visualiza, proyecta nuestro futuro con fe, con esperanza, porque Él nos ve a cada uno de nosotros como su máxima creación. Cuando Él crea al hombre y a la mujer, vio que era bueno en gran manera y Dios sigue pensando eso en este tiempo. Dios nos ama y Dios sigue pensando que Él nos creó y somos su creación y nos haya una creación buena, aún cuando muchas veces nuestro corazón se aparte de Él y le demos vuelta a la espalda. Al pensar en esto, en esto que les decía de que Dios visualiza nuestro futuro, tenemos una hermosa promesa, una hermosa palabra allí en el capítulo 29 de Jeremías, esta carta que envía Jeremías a los cautivos y que les dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor que son planes para lo bueno y no para lo malo, porque tienen un propósito, porque tienen algo allí que Dios va a hacer. Dice que esos planes son para darnos futuro, para darnos esperanza. Y dice también que en esos días, es decir, cuando nosotros damos vuelta a la espalda a Dios, pero si oramos, si nos arrepentimos y volcamos nuestro rostro a Dios, Él nos va a recibir. Dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme.
porque el que me busca, me halla. Y el que llama, se le abrirá la puerta. Gloria a Dios, porque el Señor tiene planes de bien, porque el Señor tiene esperanza. Nosotros visualizamos, si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, tendremos esperanza. A veces las situaciones que nos rodean, cuando pasamos por el valle de sombra, cuando transitamos por situaciones difíciles, nos es un poco complejo mirar que hay esperanza, pero Cristo Jesús está allí. Él está allí con nosotros. Y aquí quiero llegar al verso 17, que para mí, refleja el momento cúlmine donde Dios me revela cuál es el propósito de todo esto. Dice el verso 17, que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué gloriosas palabras! Hace un momento atrás les dije que un discípulo es aquel que responde con fe y obediencia a ese llamamiento misericordioso de Jesús. Ananías, luego que terminó de hablar con Jesús, él se levanta, camina por esa calle llamada derecha, se presentó delante de Saulo. Él dejó atrás, y me imagino yo que mientras iba caminando, iba orando, y iba diciendo: Señor, quita de mí todo prejuicio, porque muchas veces actuamos conforme a lo que ven nuestros ojos. Quita estos prejuicios. Él se sacó esos prejuicios, llegó donde Saulo y dice que con fe puso sus manos sobre él. Y no tan solo tuvo fe, imagínense, no tan solo tuvo fe, sino que él pone sus manos y con palabras tiernas y cariñosas le dice: hermano Saulo. ¿Qué significado ve usted en estas palabras? Hermano Saulo. Le da la bienvenida de inmediato a la familia de la fe. Lo reconoce, lo valora como alguien que se ha encontrado con Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros miramos según lo que nuestros ojos ven y no somos capaces de reconocer la obra que Cristo está haciendo en la vida de las personas? ¿Por qué? Porque no actúan de acuerdo a nuestros parámetros. Y somos duros y somos críticos. Y muchas veces somos jueces de la vida de las personas. Ananías lo reconoce como un creyente. Ananías estaba frente a un hombre que respiraba amenazas y muerte. Pero ahora este hombre estaba ciego, dice la palabra, y llevaba 3 días sin comer ni beber. Así estaba Saulo. Y Ananías lo primero que le dice: hermano Saulo, y dice que Ananías lo recibe, lo acoge y hace algo tremendamente valioso. No se muestra él, no dice: hola, yo soy Ananías, Dios te bendiga, aquí, como muchas veces podemos hacerlo nosotros. Lo primero que Ananías le dice a Saulo, le dice: yo estoy aquí porque Jesús, aquel con quien tú te encontraste, aquel que te dijo: ¿por qué me persigues? Ese me ha enviado a estar contigo. Quiero resaltar y quiero reiterar el amor con que Ananías recibe a Pablo o a Saulo.
cómo lo recibe y cómo Ananías se abandona en Jesús y mira a su maestro y pone los ojos en Jesús, porque hace que entonces Saulo no lo mire a él, sino que trae a su memoria aquel con el cual se había encontrado. El texto dice que recobrará la vista y será lleno del Espíritu Santo. Y dice el verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Así es nuestro Jesús. Como esa hermosa alabanza que hemos cantado tantas veces. Milagroso, milagroso Jesús. Haces milagros, los hiciste y los sigues haciendo en esta hora. Y aquí estamos presentes ante el milagro de cómo Jesús no lo hizo él, sino que con amor, con su generosidad que tiene Jesús, hace partícipe al ser humano débil, imperfecto, carente, pero lo hace parte para que pueda ver su gloria. Y dice que entonces en ese instante le cayeron como escama de los ojos a Saulo. ¿Se acuerda esa alabanza también que dice, yo quiero ser portador de tu gloria? Gracias, Señor, porque cuando nos disponemos en las manos de Dios, cuando decimos, heme aquí, Dios Jesús nos hace partícipes de ver su gloria. Ananías es el discípulo que sirve como instrumento de Jesús para obrar en sanidad y conferir el Espíritu Santo de Dios sobre la vida de Saulo. Jesús había dicho todo esto a Saulo y por otro lado se lo había declarado a Ananías. Y aquí se produce la unión de lo que Jesús había visto, de lo que le declaró al uno y al otro. Aquí lo vemos hecho, lo vemos concretado. Esta maravillosa y hermosa manifestación del amor y del obrar de Dios. Cuando el Espíritu de Dios nos conduce, nuestros ojos se abren para ver la gloria de Dios. Y también es interesante observar que frente a un hombre como Saulo, que traía y que tenía todo el peso de la tradición judía, que se relacionaba con los sumos sacerdotes, pero es interesante ver cómo su conversión y su consumación de la fe se da a través de un hombre que con una sencillez abrumante, así como algo maravilloso, simplemente le dice, hermano Saulo. Ananías no va donde Saulo ni con doctrina ni con religiosidad, sino que va por obediencia y con fe ante un Saulo en el cual Dios obra poderosamente. Cuando nosotros atendemos la voz de Jesús y decimos, heme aquí, Dios derrama su bendición y sana y salva y restaura y hace nuevas todas las cosas. El relato continúa con los siguientes versículos, así como algo súper rápido y súper general. Dice que se levantó Saulo, fue bautizado, tomó alimento, recobró fuerzas y pasó algunos días con otros discípulos que estaban en Damasco. En esta porción bíblica, desde el verso 10 al 19, encontramos a un gran discípulo llamado Ananías, cuyo nombre significa Dios se ha revelado, Dios, Jehová es misericordioso. Y él tenía tan clara su condición de discípulo que cumplió su misión también de hacer discípulos. ¿Y qué discípulo que le tocó? Saulo de Tarso. El relato continúa y quiero destacar algunas cosas. Por ejemplo, dice que retomó fuerzas
que comió alimentos, llevaba muchos días, llevaba 3 días sin comer ni beber. Y tal vez esto nos muestra así rápidamente, pero podemos asociarlo a un proceso. Y el camino del discípulo, el discipulado es un proceso. Y por tanto necesitamos caminar en ese proceso. Y para esto quiero dejar unas breves ideas, fuerzas para ir ya concluyendo. Creer en el ser humano es creer en su propio proceso, en su proceso real, en su vida, en lo que significa la vida de esa persona. ¿Cuántos Saulos andan alrededor nuestro? Y muchas veces nosotros los dejamos a su suerte y solamente decimos, no, ya no tiene vuelta. ¿Pero para qué? Hay un burdo dicho popular que dice que el que nace chicharra muere cantando. ¿Para qué? No tiene vuelta. Pues Dios no nos dice eso. Dios dice que todos tenemos un futuro y esperanza en Cristo Jesús. Sintámonos entonces invitados a acompañar, sabiendo padecer, sabiendo caminar, sabiendo compartir el proceso de vida, ese proceso real que puedan experimentar las personas a nuestro alrededor. A propósito de esto mismo, esta semana leía un devocional que decía que ya a estas alturas de la pandemia, de la vida, han sido tiempos tremendamente difíciles y ya provoca que muchas personas solamente estén concentradas en sus propias necesidades. En algunos ya hay cansancio, hay hastío, no queremos cerrar nuestros ojos y no pensar tanto en el otro. No queremos que el tiempo que está siendo tan distinto, tan diferente, como dicen por allí, perder nuestro tiempo por culpa de problemas ajenos, por lo que le están pasando a otros. Ya tengo suficiente con los míos. Pero fíjense que la reflexión decía que estos son síntomas de una sociedad enferma que busca construirse de espaldas al dolor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué mérito tiene el que hagamos esto o lo otro, como leíamos en Lucas? ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿Seremos hombres y mujeres que construyen de espaldas al dolor? ¿O seremos capaces de darnos vuelta, hacerle frente y mirar el dolor? Y como decía anteriormente, padecer el proceso del otro, acompañar el proceso del otro. Como discípulos, y reitero Marcos 8:34, somos invitados. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, fuimos llamados a, si queremos ser seguidores de Jesús, necesitamos, y no es una opción, necesitamos abandonar nuestra egoísta manera de vivir, tomar la cruz de Jesús y caminar mirándolo a Él. En estos días, los jóvenes participaron del Congreso Vínculo y tengo mucha alegría porque varios de los nuestros participaron. Qué pertinente palabra para este mensaje, para estos tiempos. Vínculo, vincularse, relacionarse, unirse a otro. Ananías se vinculó con Saulo. Comprender y valorar al ser humano en sus propias situaciones, en sus propias necesidades, en sus debilidades. Porque ciertamente cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos necesidades y también somos débiles. Nosotros estamos para acompañar. Dios nos dé sabiduría para poder iluminar el camino, direccionar, ayudarles, acompañarles,
pero que cada uno vaya encontrando el camino hacia Jesús. Para finalizar, 100 años, 100 invitados. Pero les pido que no nos quedemos con este eslogan como una frase publicitaria, sino como una profundidad de lo que significa 100 años, 100 invitados. No perdamos la oportunidad de ser esos Ananías que con un corazón dispuesto, como un verdadero discípulo de Jesús, con fe y obediencia, caminó hacia Saulo. Y con su sola obediencia, Dios desató todo un mover, toda una bendición, sanidad. Y nosotros todos sabemos lo que vino después con la vida de Saulo, conocido como el apóstol Pablo, aquel que se encontró con Jesús, aquel que fue y será y en medio de nosotros es un gran referente como misionero. Dios nos ayude, Dios nos permita que seamos instrumentos de sanidad, de esperanza, de amor, de servicio. Amados hermanos, hermanas, Dios nos ayude, Dios permita que a través de su Espíritu Santo Él pueda seguir hablando a su corazón, a aquellos amigos o amigas que nos acompañan en este día. La Segunda Iglesia Bautista de Santiago, a través de esta plataforma, pone números de contacto, pone el chat que tenemos a continuación aquí en nuestro YouTube. Si quieres contactarnos, aquí estamos. No camines solo, porque Jesús se quiere acercar a ti y nosotros queremos disponer nuestro corazón para acercarnos a ti. Vamos a orar, vamos a bendecir esta palabra para que pueda hallar cabida en nuestros corazones, para que, como dice el apóstol Santiago, no tan solo seamos oidores, sino hacedores de ella. Le invito a cerrar sus ojos y meditar y orar a Dios en esta dirección. Jesús, muchas gracias, porque un día nos invitaste a ser tus discípulos. Con lazos de amor, con abrazos tiernos, nos hiciste llegar ante ti. Aún a lo mejor cuando muchos de nosotros atravesaron valles de sombra y de muerte para encontrarse contigo. Pero desde ese día hasta ahora, siempre has sido un Jesús presente, fiel, amoroso. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos dejaste en tu palabra este ejemplo de Ananías, un tremendo discípulo tuyo, obediente, lleno de fe, valiente, que fue capaz de despojarse de sí mismo para atender tu palabra, para atender tu voz. Y yo te ruego, Señor, que en esta hora cada uno de nosotros podamos tomar este ejemplo y ser imitadores de él. Dios mío, ayúdanos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros en este año tan especial para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, guíanos y permítanos, Dios, ser instrumentos de paz, ser instrumentos de amor, ser instrumentos de servicio, ser instrumentos de sanidad, ser instrumentos de restauración para todos aquellos, Señor, que tanto te necesitan. Gracias, Jesús. Muchas, muchas gracias por tu palabra. Tú eres el que obra en el corazón y mi confianza está de que no fueron mis palabras, sino que tú sabrás añadir bendición y vida eterna en los corazones. Amén.